Qué alegría tenerlos con nosotros nuevamente, qué alegría que podamos estar juntos a pesar del distanciamiento social y que podamos comenzar esta semana tan especial para el mundo cristiano, esta semana tan especial para la humanidad entera. Que podamos comenzar celebrando la entrada de Jesús a nuestra vida y que lo hagamos desde nuestros hogares que se convierten en espacios sagrados, que son espacios sagrados, pero que hoy y en estas circunstancias con mucho mayor intencionalidad reconocemos que aquí nosotros también somos iglesia y que a través de estos medios nos unimos en un mismo espíritu para declarar hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas y hosana aquí también en la tierra, porque Jesús ha decidido, porque Jesús ha querido, porque Jesús se ha placido venir y visitarnos. Así que hermanos y hermanas, oremos de una manera especial para comenzar esta celebración de hoy, Domingo de Ramos. Señor y Dios de la vida, estamos profundamente agradecidos y agradecidas y te damos gracias. Te damos gracias con el corazón, te damos gracias con nuestras manos, te damos gracias con nuestra voz, te damos gracias con nuestra vida entera porque estás aquí en medio nuestro, porque nos unes a través de tu Santo Espíritu aún en medio de estas redes sociales que son las que nos mantienen conectados en este tiempo de distanciamiento social. Y te pido, Señor, que podamos poner nuestras preocupaciones a un lado en estos minutos y que podamos celebrar junto a todo el globo terráqueo el día que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén para caminar los azarosos caminos de la pasión de la muerte en mirada, en búsqueda, en expectativa de la resurrección. Señor, y te pido que prepares los corazones de todos los que nos están viendo, que les toques de manera especial para que esta palabra sea vivificadora, Señor, y que la sombra de muerte y de tristeza que pueda existir alrededor nuestros se disipe y desaparezca. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. La música que escuchamos de fondo es una interpretación de la guitarra a manos de nuestra hija Taisha. Esta canción nos invita a declarar nuestra confianza en el Señor y afirmar que Él es nuestra alegría en medio de la tribulación. Bendeciré al Señor por siempre, y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Mis pies en una roca firmó. No me moverán, del Señor diré, escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Digámosle al Señor que Él es todo lo que necesitamos. A quien tengo en el cielo, sino a ti. A nadie deseo más que a ti. Alegría me da
al Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio, tú eres mi libertador, tú eres todo lo que necesito, Señor. La palabra de Dios se encuentra en el Evangelio San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, en la edición Dios habla hoy. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Nos alegra muchísimo que en este Domingo de Ramos comenzamos a integrar para la Semana Santa otras voces de nuestra iglesia en el espacio de la proclamación, y la joven Esther Matos va a estar compartiendo la palabra del Señor con esta servidora. Así que dispongamos nuestros corazones para lo que el Señor tiene que decirnos a través de Esther. Bendiciones, hermanos. Por generaciones, cada año conmemoramos el mayor acto de amor que el mundo ha recibido, con la esperanza de acercarnos más a Jesús y poder escucharlo en nuestras vidas. Es así como quisiera que recibiéramos esta palabra en esta mañana, con la expectativa de que su mano trae promesa de vida eterna para todos. En Juan 12, 1 al 8, tenemos apenas un fragmento del camino al Calvario. En el mismo, Jesús y los discípulos, junto a Marta, Lázaro y María, se preparan para cenar, cuando esta última trae un perfume de gran valor y lo derrama sobre los pies de Jesús, enjugándolo con sus cabellos. Si leemos en Mateo 26, 6 al 13 y en Marcos 14, 3 al 9, la escenografía cambia, pero el mensaje permanece. En Mateo 14, 3 al 9, la unción ya no es en casa de Lázaro, sino en casa de Simón el leproso. En esta versión, la mujer no tiene nombre, y la unción perfumada recae sobre la cabeza de Jesús,
no sus pies. Pero, ¿qué podemos ver en estas instancias? Existen 3 verdades contundentes en estos pasajes. Primeramente, durante el camino al Calvario, aquel que solo Jesús conocía, él se desvía y visita a un amigo. Sea este Lázaro o sea Simón, ellos conocían el poder de Dios de primera mano, pues recibieron la bendición de Jesucristo por medio de su misericordia y amor. Una vez más, Jesús demostró lo poco que le importaba la opinión de los demás. Y en esta ocasión, su presencia en esa casa no fue para impartir bendición, sino para recibirla por medio de esa unción. Ahora, ¿es esto debatible? Claro que sí, porque qué mayor bendición que la oportunidad de ungir al Rey. Lo que nos lleva a la primera verdad. El Hijo del Padre se manifiesta en nuestras vidas para dar bendición. Su mera presencia es un acto de amor y poder, permitiendo que nuestra alabanza y adoración se transforme en una unción fragante. Lo voy a repetir. La primera verdad es que el Hijo del Padre se manifiesta en nuestras vidas para dar bendición, que su mera presencia es un acto de amor y poder, permitiendo que nuestra alabanza y adoración se transforme en unción fragante. Tanto fue así para el que lo recibió en su hogar, como para el que bañó su cuerpo en perfume. Por otro lado, el relato nos presenta el reclamo de los discípulos ante el derroche del perfume, aquel cuyo valor pudo haberse adjudicado a sanar la pobreza de otros. De primera instancia, aquellos que elevaron la queja disfrazaron sus verdaderas intenciones en la acusación. A veces tendemos a acusar a otros para enorgullecernos, pero Cristo Jesús conoce nuestros corazones, tanto del que obra para mal como del que obra para bien. Es por esto que la respuesta de Jesús es contundente. Independientemente de que el valor monetario del perfume fuera suficiente para alimentar a otros, Jesús defiende su unción expresando que los pobres se irán allí mañana, mientras que Él no. Jesús no está desvalorizando la vida de los pobres, ni mucho menos. Él está expresando que el acto de aquella mujer fue uno de amor al Padre, y por esto de mayor valor para Él que las palabras de quienes la criticaban. Aquí podemos ver la segunda verdad. El Señor proveerá bendición a aquellos que aman en verdad. Al amar a Jesús, podemos amar al prójimo todavía mejor. Y fue por ese amor que el Hijo de Dios continuó su camino a la cruz. Ahora es momento de presenciar la tercera verdad en estos pasajes. Completamente ligada a las primeras dos, la tercera verdad es una afirmación del reino de Dios en nuestras vidas. Así como el Señor reconoce nuestras intenciones y nos permite ungirle para bendición nuestra, de la misma manera nos defiende del opresor y nos ama. También nos exhorta a continuar la obra del reino cada instante de nuestras vidas. El camino a la cruz, su muerte y resurrección son la buena noticia, aquella que no discrimina, sino que ama y provee bendición al que cree. La mujer que perfumó el cuerpo de Jesús para su entierro y que por sus actos es recordada hoy, como dice el versículo, es el vivo ejemplo de nuestra obligación para con el reino de Dios. Que todo lo que hagamos sea por amor, que sea duradero, que sea digno de compartir con otros, para que con nuestras vidas demos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros hoy y siempre. Hablar de la unción en Betania, en casa de Marta y de María y de Lázaro, como lo acaba de hablar Esther, es hablar de la entrada de Jesús a nuestra vida, la entrada de Jesús a nuestra casa, la entrada de Jesús a nuestro círculo más íntimo. Y ahí la celebración, hermanos y hermanas, no es pública. Ahí la celebración no es multitudinaria. Ahí esa familia, nuestra familia, frente a Jesús, le recibe y le adora en gratitud. En el caso de la familia de Marta y María,
le reciben y le adoran en gratitud por haber sanado, por haber levantado de la muerte a su hermano Lázaro. Y como muestra de esa gratitud, le ungen con aceites costosos. Y lo único que deseo resaltar de esto, porque ya Esther lo ha dicho todo, es el aroma del perfume. Dice el evangelista que la casa entera se llenó de perfume. Juan tiene una capacidad extraordinaria de construir esos relatos de manera que los podemos imaginar, de manera que nos podemos ubicar en el lugar y en la historia y en la circunstancia, y no solo verlo y no solo imaginarlo desde nuestro imaginario visual, sino también incorporar otros sentidos. Así que también Juan nos habla del olor a perfume y nos dice que la casa entera se impregnó de perfume. Imagínese y trate de cerrar sus ojos y aspire el olor a su perfume favorito. Los aromas los relacionamos con eventos o personas. Por eso yo les quiero relatar una breve historia personal. Cuando mi mamá falleció fue más o menos para la época cercana a Semana Santa. Y el día que murió, aunque ya estaba en coma, la enfermera vino ese día muy temprano, fue un domingo, muy temprano vino a bañarla. Y luego de bañarla me preguntó si yo tenía alguna colonia o algún perfumito que le quisiera poner. Y yo gustosamente y muy contenta le dije que sí, que por favor la perfumara. Así que la perfumamos. Y pasó un poco lo mismo que con Jesús. El aroma a colonia impregnó toda la habitación. Y también para mi mamá fue como esa unción que cambiaría y transformaría y anticiparía la muerte, pero a la misma vez que cambiaría los olores, el hedor de la muerte física por el aroma del perfume de la vida eterna. Por algún tiempo, cada vez que olía esa colonia, mi mente se transportaba a esa instancia, a ese lugar, a ese momento. Los evangelistas atienden diferentes necesidades y diferentes maneras en cómo Dios llega a la vida y a los corazones de las personas. Cómo Dios llega a nuestra vida. Y es un día litúrgico de mucho gozo. El día de Domingo de Ramos abrimos la semana con la nota alta, con la fiesta, con las ramas, con el hosana, con los aleluya, con cánticos de mucho gozo y mucha alegría. Y tal vez nosotros bajo la sombra en la que estamos viviendo del coronavirus nos sentimos un poquito desafiados para poder transmitirles a ustedes la alegría del día que nos corresponde. Pero en la trastienda, lo que nos dice Juan es que también la llegada de Dios a nuestra vida no es solo en la dimensión pública de la fiesta, de la celebración, es también en la dimensión privada. No es solo en esa dimensión colectiva y gozosa, sino que también es en lo íntimo y hasta en las experiencias de dolor cuando despedimos nuestros seres queridos. También en las fiestas íntimas, familiares, en las que celebramos esos milagros personales, esos encuentros con Jesús como amigo, Salvador, sanador y maestro, también en esas instancias celebramos la presencia del Dios que ha querido estar con nosotros. Y en esos encuentros íntimos, en los que venimos a ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos, en esos encuentros íntimos, muchos y muchas de nosotros queremos ofrendarle al Señor lo mejor que tenemos. En el caso de Marta y María, quisieron ofrendarle los perfumes más costosos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ofrendarle lo mejor a Dios?
ahí en la intimidad de ese hogar, se celebra entonces la llegada de Jesús a nuestra vida para voluntariamente, porque fue voluntariamente que se entregó por nosotros. Y ahora bien, en momentos del coronavirus, en momentos de distanciamiento social, cuando no podemos ir al templo, en estos tiempos, nuestra casa es aquí, en nuestro hogar, en nuestra casa, en tu casa, en la mía, que damos paso, abrigo, que acogemos esta celebración gozosa de la entrada triunfal de Jesús a nuestra vida. Es aquí donde Jesús quiere llegar primero, quiere hacer como aquel día, llegar primero a nuestra casa. Y muy bien lo dijo Esther. Antes de seguir su camino a la pasión y muerte, Jesús decidió visitar a sus amigos. Jesús llegó primero a la casa de Lázaro y de Simón y cenó con ellos. Antes de entrar triunfalmente a la vida pública, Jesús entra en tu casa. Jesús entra en lo íntimo de tu corazón. Jesús entra en tu vida y la de tu familia. Pero Jesús también necesita que le hagamos la invitación y que nosotros le preparemos la mesa y los mejores perfumes. Hoy necesitamos celebrar las dos maneras de Jesús entrar a nuestra vida. Necesitamos llenarnos del olor a perfume que nos recuerden los actos de salvación que Dios ha tenido con nosotros. Necesitamos esa afirmación personal de la experiencia con Jesús para revitalizarnos y para poder celebrar que Él ha estado, que Él está y que Él continuará estando. Pero también necesitamos celebrar esa entrada pública, celebrar esa entrada colectiva, esa entrada tremenda, esa entrada con vítores, esa entrada con ramos y palmas. Necesitamos celebrar a ese Jesús que le importa un cambio total en la sociedad, a ese Jesús que habla de un reino comprometido con las desigualdades sociales, con la crítica a los opresores, con un rey y un reino que no es de este mundo, porque representa el ideal del reino de Dios para su creación. Esa entrada es la que describe Juan 12:12. Después que la gente se había enterado que Jesús estaba en casa de Lázaro, las multitudes se acercaron y vinieron a verlo, y dice el texto que también lo vinieron a ver por curiosidad. Miren, hermanos, ¿por curiosidad de qué? De ver a Lázaro, de ver si era cierto que Lázaro había sido levantado por Jesús de la muerte. ¿Sabe qué? Eso me hizo pensar que nosotros somos bien curiosos, que nosotros muchas cosas las hacemos más por la curiosidad que por cualquier interés genuino. Y en la mayoría de los casos vamos detrás del milagro y no del hacedor de milagros. Así que eso se sumaron al gentío que había llegado a Jerusalén ante la Pascua, anticipando la Pascua para la Pascua. Y cuando supieron que Jesús iba de casa de sus amigos hacia Jerusalén, continúa leyendo el verso 13, dice que tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y montó en él, como está escrito: no temas, joven Sión, mira que llega tu rey, cabalgando una cría de asno. Y ahora se da un fenómeno extraordinario. Y es que de la dimensión íntima del encuentro de Jesús en la casa de María, de Marta y de Lázaro, o en la casa de Simón en los relatos de Marcos, Jesús sale a la vida pública recibiendo entonces los víteres, las aclamaciones de la gente que lo proclaman Rey
de Israel. Mire, no se llame usted engaño, no nos llamemos a engaño. Proclamar a Jesús rey de Israel era un acto totalmente subversivo. Era una expresión del pueblo que estaba oprimido por el gobierno romano y que veía en Jesús la posibilidad, que veía en Jesús a un enviado de Dios a reclamar ese trono para Yahvé, para Jehová, para el rey de Israel. Pero a la misma vez que eso está sucediendo y que en la mente del pueblo está esa euforia por la posible liberación política, mire, Jesús decide montarse en un burrito. Y mire el contraste tan extraordinario que se va a dar. Si bien es cierto que la Biblia nos cuenta que los reyes de Israel acostumbraban tener un burrito que nadie hubiese montado, que era de ellos, únicamente del rey, también la realidad de la época contrastaba a Jesús con la entrada de los ejércitos y las autoridades romanas. Los ejércitos y las autoridades romanas subían para la Pascua a Jerusalén en sus caballos, en sus carros de guerra, para desplegar toda esa fuerza militar, todo ese poderío militar, y de esa manera intimidar y evitar una revuelta. Así que de una linda manera, Jesús le dice a las personas que lo vitorean y lo reciben como rey, de una linda e humilde manera, Jesús les muestra que su reino no es como el de los romanos, que no es un reino de intimidación, de poderío, de fuerza, de terror. No es incluso probablemente como el reino que ellos esperaban. Su reino es el reino de Dios, el reino de su Padre, del que Él tanto nos ha hablado y nos ha explicado que su carácter es amor, que su carácter es perdón, que su carácter es misericordia, que su carácter es compasión sin límites. Esa entrada es la entrada del que viene en nombre de ese Dios, del Dios de los afligidos, del Dios de los pobres, del Dios de los marginados, de los que sufrimos las inclemencias de la vida sin los recursos suficientes para seguir adelante. Así que de la entrada de Jesús a los aposentos íntimos de nuestro corazón y de nuestra familia, ahora Jesús entra a la vida pública. Y no es Él, fíjese que no es Él quien se proclama a sí mismo rey. Incluso en un momento más tarde, posterior, le va a decir a Pilato: yo no lo digo, lo dices tú. Así que no es Él el que se proclama, la gente lo proclama. La gente reconoce en Él al Hijo de Dios, al nuevo Rey de Israel. La gente ve en Él el cumplimiento de las Escrituras y la gente lo testifica públicamente. Quiere decir que esa doble entrada de Jesús a nuestra vida hoy nos debe enseñar varias cosas. Jesús nos quiere enseñar que su Dios, su Padre, nuestro Padre, es un Dios relacional, de relaciones íntimas y personales contigo. Un Dios que nos llama amigos. El que llega a tu enfermedad, el que llega a tus funerales, el que llega a tu dolor, el que llega a tu necesidad. El que se sienta a comer en la mesa contigo, el que comparte tus alegrías, como en las bodas, como en los nacimientos, como en los bautismos. Pero también nos enseña que Dios el Padre también reina sobre su creación. También es el Dios de las multitudes. También es el Dios cuyo reino viene a desafiar y a poner a temblar los reinos de la tierra. Mire, esta crisis de aislamiento y de esta cuarentena cuasi global que estamos viviendo puede ser para nosotros una buena oportunidad para permitirle a Dios que se manifieste públicamente en el mundo, que entre en nuestras calles, que entre en nuestras plazas, que desafíe a los políticos y gobernantes que creen que ellos tienen la respuesta, que en sus manos están los recursos y las posibilidades de detener, de curar y de erradicar este mal. Esta puede ser una buena oportunidad para que nosotros hagamos viral la entrada de Jesús a nuestras ciudades.
a nuestros hogares, que lo hagamos entrar a través de las redes sociales, de los mensajes de textos, de las llamadas, que reconozcamos públicamente que tenemos que volver a creer, que tenemos que retornar a la fe sencilla, a la fe de cuando no sabíamos mucho, que tenemos que regresar a esa fe sencilla que creía y afirmaba que solo Dios tiene el poder sobre la vida y sobre el destino de los seres humanos. Hoy celebramos, hoy festejamos esa llegada y abrimos nuestro corazón para que entre el Señor a nuestros aposentos más íntimos, para que nos inunde con su perfume. Pero también echemos mano de las palmas, de las ramas, y hagamos viral una declaración de que Jesús es el Rey y que recupera su trono para enseñarnos en dónde y en quién es que tiene que estar puesta nuestra esperanza. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra ha sido proclamada de múltiples maneras, porque tu palabra ha sido proclamada en múltiples voces, porque tu palabra, Señor, ha sido proclamada por diferentes edades, porque tu palabra ha sido proclamada para diferentes necesidades y porque sabemos que así tu palabra ha llegado a la vida y a los corazones de las personas que nos escuchan, y ahí se ha sembrado en terreno fértil y está dando frutos ya. Señor, y con esa fe, y con ese entendimiento, y con esa afirmación, Señor, en este momento, te pedimos, Dios, que tú entres y te manifiestes en nuestra vida, en nuestros corazones, pero también que tu Espíritu Santo permita, Señor, que una ráfaga de tu presencia entre en las calles, en las plazas, en las vidas de los pueblos y las naciones que en este momento se encuentran, Señor, desesperados o desesperanzados porque no saben cómo combatir esta enfermedad, Señor, y que esta entrada tuya permita, Dios, que regresemos a la fe sencilla, a la fe primera, Señor, a ese entendimiento de lo profundo del ser y de nuestra relación con nuestro Creador, que nos haga pensar, sentir y afirmar que cuando nosotros ya no podemos más, que cuando en nuestras manos no están las soluciones, Señor, y tampoco entender las cosas que nos pasan, tú te yergues, Señor, tú te levantas, Dios, para promover un milagro en nuestra vida. Señor, y de esta manera te pedimos que tú atiendas las peticiones de oración de todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Obras de día y noche se oirán mi voz.
el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queden en paz, sirvan al Señor. Nos vemos en Jueves Santo a las 7:30 de la noche, y nos vemos también el Viernes Santo a las 3 de la tarde por este mismo medio. Los espero. No es como que tienen muchos lugares a donde ir, ¿verdad? Así que nos reunimos nuevamente en este lugar.